En clases pasadas hemos estudiado que una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Y también hemos clasificado las magnitudes. Las hemos clasificado en magnitudes fundamentales y en magnitudes derivadas. Recuerden que las magnitudes fundamentales son 7. Y como les había dicho antes, 4 de ellas son las más importantes para el estudio de este curso de Física 1. La longitud, la masa, el tiempo y la temperatura. Estas 4 son magnitudes fundamentales, ya que por sí solas quedan perfectamente bien definidas y pueden ser estudiadas. Por otro lado tenemos las magnitudes derivadas. Se llaman derivadas puesto que se derivan de la combinación de 2 o más magnitudes fundamentales. Algunos ejemplos de ellas son el área, el volumen, la velocidad, la fuerza, entre otras. Espero que todos ustedes ya tengan bien identificado qué magnitud es fundamental y qué magnitud es derivada, porque a partir de ahora vamos a ver que las magnitudes también pueden clasificarse de otra forma. Las magnitudes pueden clasificarse en magnitudes escalares y en magnitudes vectoriales. ¿Pero qué es esto? Precisamente eso es lo que vamos a estudiar en este video. Vamos a analizar las definiciones de lo que son las magnitudes escalares, las definiciones de lo que son las magnitudes vectoriales, vamos a analizar cuáles son las características de cada una de ellas y vamos a terminar dando ejemplos de cómo hacer una diferencia entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Comenzamos. Vamos a comenzar hablando de magnitudes escalares, que aunque no lo sepamos, las magnitudes escalares son las que utilizamos normalmente, cotidianamente utilizamos magnitudes escalares. Estas se definen como aquellas que con solo especificar su valor o magnitud y el nombre de la unidad quedan totalmente definidas, sin requerir de mayor información. Vamos a ver algunos ejemplos de ellas. Vean esto, se trata de un flexómetro. ¿Para qué sirve el flexómetro? El flexómetro sirve para medir una longitud y según su definición, este tipo de magnitudes quedan bien definidas con el hecho de decir su valor o magnitud, o sea, lo que se está midiendo, y el nombre de la unidad. Por ejemplo, cuando utilizamos un flexómetro, podemos hacer diversas mediciones y en todas ellas vamos a obtener resultados como estos. Por ejemplo, puedo medir 5 metros. Tengo la magnitud y la unidad de medida. Puedo medir 70 centímetros. De nueva cuenta tengo la magnitud, lo que mide, y la unidad de medida. 6 pulgadas. La magnitud y la unidad de medida. La longitud es una magnitud escalar, puesto que con solo decir la magnitud y la unidad de medida, yo ya sé exactamente la cantidad que mide esa longitud. Por otro lado tenemos otra magnitud, la magnitud tiempo. El tiempo lo puedo medir mediante un reloj, mediante un cronómetro. Y al ser medido el tiempo, es una magnitud escalar, puesto que con decir su magnitud y la unidad de medida queda perfectamente definido. Por ejemplo, 3 horas, 45 minutos o 10 segundos. En todos estos casos solamente tenemos en color verde la magnitud y en color azul la unidad de medida. Por eso es una magnitud escalar. Ahora veamos esta báscula. La báscula sirve para medir masas. La masa se define como la cantidad de materia que poseen los cuerpos. Y es una magnitud escalar, puesto que con solo decir el valor de lo que estoy midiendo y el nombre de la unidad queda perfectamente definido. Por ejemplo, voy a comprar 1 kilogramo o quiero 500 gramos. Nuevamente vemos en los colores verde la magnitud y en azul la unidad de medida. Otra magnitud escalar es la temperatura. La temperatura igual, con solo decir cuánto y de qué cosa queda perfectamente bien definido. Por eso es una magnitud escalar. Cuando quiero saber qué tan frío o qué tan caliente está algo, solamente debo decir cuánto, 35. ¿Qué cosa? Grados centígrados. Con solo decir 35 grados centígrados, queda bien definida la temperatura. Entonces aquí les muestro 4 ejemplos de 4 magnitudes escalares. Les repito, estas magnitudes escalares son aquellas que con solo especificar su valor o magnitud y el nombre de la unidad, no hay que decir nada más para que queden bien definidas.
Por otro lado, tenemos las magnitudes vectoriales y esas son las que nos pueden causar un poco de conflicto a partir de ahora. Estas magnitudes vectoriales se definen como aquellas que para quedar completamente definidas se expresa además de su valor y el nombre de la unidad, su dirección y el sentido. Pero para hablar de magnitudes vectoriales, primero tenemos que hablar del término más importante y es el término vector. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector es una flecha. Se define como un segmento de recta definido. De hecho, es una recta que en la punta tiene la cabeza de una flecha que nos indica hacia dónde se va a aplicar o se va a ejercer una magnitud vectorial. Un vector es una flecha y sirve para representar las diferentes magnitudes vectoriales. Pero ¿cómo es esto? Vamos a hablar acerca de algunos ejemplos de magnitudes vectoriales y cómo es esto de su aplicación. Por ejemplo, una de las principales magnitudes vectoriales para este curso de física es la magnitud fuerza. Aplicar una fuerza. Ustedes deben recordar que toda fuerza debe ser medida en el sistema internacional con la unidad newtons. Y si les dieran una orden, por ejemplo, aplica 450 newtons, si no me dicen hacia dónde debo aplicarla, la información no va a estar completa. Por esa razón, en las magnitudes vectoriales es muy necesario hablar acerca de su dirección y su sentido. Veamos estas dos imágenes. En la imagen de aquí abajo tenemos una muchacha que está queriendo empujar un refri. Para empujarlo está aplicando una fuerza. Y la aplicación de esa fuerza puede ser representada mediante un vector, mediante una flecha. ¿Hacia dónde quiere aplicar una fuerza? La quiere aplicar hacia la derecha. Por esa razón, la punta de la flecha está apuntando hacia la derecha. En el caso de la imagen de aquí arriba, tengo un señor que está aplicando una fuerza para jalar una caja. ¿Hacia dónde está aplicando esta fuerza? Bueno, la está aplicando hacia arriba, pero también a la derecha, en el primer cuadrante. ¿Hacia dónde son aplicadas las magnitudes vectoriales? Es algo muy importante para todo lo que vamos a estudiar en física. Aprender a representar las magnitudes vectoriales va a ser elemental para todos ustedes. Aprender a escribir cuánto mide una magnitud vectorial es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar también. Porque ahora no se trata solamente de decir aplico una fuerza de 400 newtons, sino que tengo que decir hacia dónde, con la dirección y con su sentido. En el ejemplo de aquí abajo, 400, la magnitud, newtons, la unidad de medida, a la derecha, dirección y sentido. Poco a poco van a ir comprendiendo estas características de los vectores y vamos a hablar de otro ejemplo. Aquí tengo otra magnitud vectorial. Se trata de la velocidad. Un avión se desplaza a una velocidad de 350 kilómetros por hora al estar despegando. Y para que pueda despegar, ¿hacia dónde se aplica esa magnitud? Pues se aplica hacia arriba. Y en este caso, hacia arriba a la derecha. Para definir completamente la magnitud vectorial llamada velocidad, tengo que indicar la magnitud 350. La unidad de medida kilómetros por hora a 30 grados, dirección noreste, sentido. Todo esto tengo que escribirlo para que las magnitudes vectoriales queden bien definidas. Si no, podría equivocarme en su gráfica. Veamos el siguiente ejemplo. Este es el ejemplo de un desplazamiento. Tengo una persona que está corriendo, se está desplazando de un punto a otro. ¿Cuál es su desplazamiento? ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, se está dirigiendo hacia la izquierda y también hacia abajo, porque está diagonal esta flechita. ¿Cuál es el desplazamiento? Ejemplo, se está desplazando 50 metros, pero lo está haciendo a 25 grados con dirección sur-oeste. Para que la magnitud de desplazamiento quede perfectamente bien definida, tengo que decir cuánto me voy a desplazar y hacia dónde debo desplazarme. Porque existiría mucha confusión si solamente les dijera, me tengo que desplazar 50 metros. Pero si no te digo hacia dónde debes desplazarte, pues quizás te muevas, corras, camines o te desplaces en una dirección que no sea la correcta. Las magnitudes vectoriales tienen que ser representadas mediante un vector, tienen que ser vistas mediante una flecha, lo que nos ayuda a comprender hacia dónde son ejercidas
aplicadas o ejecutadas. Y bueno, entonces, ¿cómo podríamos hacer para comprender perfectamente cuáles son las diferencias entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial? Lo más sencillo es hacer una comparación entre una y otra. Y para eso, vamos a ver este ejemplo. Tenemos un estudiante que quiere dirigirse hacia su escuela y para llegar a ella se transporta en una bicicleta. Como ya sabemos, las poblaciones pues están divididas o seccionadas en calles y para que llegue a su escuela esta persona tiene que hacer los siguientes movimientos. Primero, recorre 200 metros hacia la derecha. Al llegar, se encuentra con una esquina y se desplaza 200 metros más hacia arriba. Y aquí viene la primera comparación. Si nos preguntaran cuál es la distancia recorrida por este estudiante, yo creo que sería muy fácil responderlo, ¿no? Si recorrió 200 metros hacia acá y luego recorrió 200 metros hacia acá, ¿cuál es la distancia total que recorrió? Pues fácilmente se trata de una suma. 200 metros más 200 metros, la respuesta 400 metros. 400 metros en este caso solamente tiene la magnitud, o sea, lo que mide, y la unidad de medida. En este caso, distancia es una magnitud escalar, puesto que con solo decir su magnitud y su unidad de medida, o sea, cuánto y de qué cosa, queda perfectamente bien definida. Sin embargo, si nos preguntaran cuál es el desplazamiento que realizó este estudiante para llegar a su escuela, tenemos que verlo con otros ojos. El desplazamiento se define como aquella trayectoria trazada del punto donde comenzamos, o sea, el punto de origen, hacia el punto final. ¿Hacia dónde va a quedar ese desplazamiento realizado? Pues va a quedar en esta flecha roja, dónde comenzó y dónde terminó. Y la pregunta que nos hacen, ¿cuál es el valor o cuál es el desplazamiento que realizamos? ¿Podrían contestarlo? Esto es algo un poco diferente a lo que ya hicimos. Y es un poco diferente puesto que el desplazamiento se trata de una magnitud vectorial. Y para que yo diga cuánto vale su desplazamiento, tengo que dar todos los datos que amerita una magnitud vectorial. ¿Pero cuánto vale? Bueno, esto tiene una solución matemática que de hecho deberíamos conocer. Fíjese cuál es la forma que se crea de manera imaginaria con estas flechas, las flechas azules y la flecha roja. Vean, aquí tengo dos lados y aquí tengo un tercer lado de un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Yo puedo ver que aquí existe un ángulo de 90 grados y entonces se trata de un triángulo rectángulo. Y en matemáticas hemos estudiado que existe una forma con la cual yo puedo conocer el tercer lado de un triángulo rectángulo si conozco los otros dos lados. ¿Qué quiere decir? Que si conozco el lado A y conozco el lado B de un triángulo rectángulo, de manera muy fácil puedo conocer cuánto vale el lado C. En otras palabras, cuánto vale la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Recuerdan qué es esto? Se trata del teorema de Pitágoras. Y Pitágoras establece una fórmula la cual dice que para conocer el lado C, solamente tengo que calcular la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos de este triángulo. En este caso, C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Si sustituimos estos datos, obtenemos que C va a ser igual a la raíz cuadrada de 200 elevado al cuadrado más 200 elevado al cuadrado, puesto que ambas letras A y B valen lo mismo. Si ingresamos estos datos a nuestra calculadora, obtenemos que C tiene un valor de 282.8 metros. Y sí, ya sé cuánto mide esta flecha de aquí hasta aquí. Ya sé cuánto mide este vector. Sin embargo, aún no hemos terminado, porque si recuerdan en las magnitudes vectoriales, además de decir el valor, o sea, cuánto mide y el nombre de la unidad, ¿de qué cosa? También es muy importante que digamos cuál es su dirección y cuál es su sentido, o sea, hacia dónde se va a dirigir este desplazamiento. Y para dar estas últimas dos características es muy importante que digamos o calculemos cuál es el valor del ángulo de inclinación. En este caso le vamos a llamar ángulo de inclinación alfa. ¿Cuál es el valor de la inclinación de este ángulo? La pendiente que tiene
este segmento de recta, este vector, respecto al eje X positivo. Para calcular este ángulo de inclinación, recordemos también que existen razones trigonométricas, la razón seno, coseno, tangente, las tres principales. Y esas razones trigonométricas de hecho me sirven para poder hallar datos desconocidos dentro de un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo originalmente conozco dos de los catetos y no conocía, pero ahora ya conozco el valor de la hipotenusa. Sin embargo, como originalmente conozco el valor de los catetos, pues de manera lógica lo más fácil es encontrar una función trigonométrica que relacione en su fórmula los dos catetos de un triángulo rectángulo. ¿Cuál de todas es? La mejor opción es la función tangente. Y para calcular la tangente tenemos que aplicar la fórmula tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Y cómo identificar cuál es cuál? Bueno, respecto al ángulo de inclinación alfa, puedo ver que el que está enfrente de él es el cateto opuesto y el que está al lado de él es el cateto adyacente. En este caso, para que yo pueda calcular el valor de alfa, tengo que calcular la tangente de alfa, la cual será igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto y el cateto adyacente? Valen 200 dividido entre 200. Si hacemos esta división, 200 sobre 200, me da 1. Sin embargo, 1 es la tangente de alfa. Y lo que quiero no es la tangente de alfa, sino solamente alfa. Por esa razón, tengo que eliminar tangente de esta ecuación. Y para eliminarla, tengo que sacar el inverso tangente. En sus calculadoras, después de apretar 200 dividido entre 200 igual, les va a dar 1. Tenemos que apretar Shift tangente y otra vez igual. Van todos a ver que ahora tienen la respuesta de 45 grados de inclinación en este caso. Ese es el valor de alfa. Y de esta forma ya tengo bien definido cuál es el desplazamiento que realizó este estudiante para dirigirse a su escuela. ¿Cuál es el desplazamiento realizado? Hizo un desplazamiento de 282.8 metros a 45 grados noreste. ¿Por qué noreste? Porque la flecha roja está apuntando hacia arriba, pero también hacia la derecha. Más adelante vamos a estudiar acerca de los puntos cardinales en los cuales pueden ser trazados los vectores. Pero así es como podemos ver y comparar cuáles son las diferencias entre una magnitud escalar, como la distancia, y una magnitud vectorial, como el desplazamiento. Hablando de las magnitudes escalares, recuerden longitud, tiempo, temperatura. En todas ellas, con solo decir cuánto y de qué cosa, quedan perfectamente bien definidas. 5 metros, 10 segundos, 1 kilogramo. Sin embargo, las magnitudes vectoriales hace falta más información. Por ejemplo, en un desplazamiento, por ejemplo, en una fuerza. En un desplazamiento 100 metros a 35 grados noreste. Pues es un poco más complicado, más largo de expresar, pero es muy importante y necesario para expresar las magnitudes vectoriales. La fuerza, la aplicación de 250 newtons a 90 grados. En este caso, el hecho de poner 90 grados ya incluye la dirección y también el sentido, porque yo ya sé hacia dónde va dirigida esta flecha. Y bueno, de esta manera espero que vaya quedando por bien entendido cuáles son las diferencias entre las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, que vayamos comprendiendo qué son cada una de estas, porque se vienen ejercicios, operaciones con vectores, los cuales para poder resolver de manera correcta tenemos que aplicar estos principios básicos del estudio de las magnitudes vectoriales. No olviden compartir, darle like a estos videos para que puedan ser aprovechados por otros estudiantes de otras regiones y nos vemos hasta la próxima. Les mando un gran saludo. Nos vemos.